Éramos 10 amigos, celebrando una despedida de soltero en una cabaña apartada. Nadie esperaba que esa noche se convirtiera en una historia que hasta hoy seguimos sin poder explicar. Fue durante la despedida de soltero de mi primo Ricardo. Rentamos una cabaña en un parque estatal, rodeada de árboles enormes y muy cerca de un lago. La cabaña no era vieja ni siniestra como en las películas. Era normal, algo rústica pero acogedora. No tenía vecinos cerca, y lo sabíamos porque durante el día no vimos ni un alma por kilómetros. Mi grupo, que incluía a mis amigos Carlos y Franny, fuimos los últimos en llegar. Eran como las 10 de la noche. Cuando entramos, los demás ya estaban tomando, comiendo botanas y jugando cartas. Todo era risas y bromas. Nadie pensaba en nada raro. Después de un rato empezó a llover, nada fuerte, pero lo suficiente como para que se sintiera un poco más encerrado todo. Algunos bajamos al nivel inferior de la cabaña, donde había una sala con un sillón largo, una mesa vieja y una ventana enorme que daba directo al lago. Pero la noche era tan oscura que no se miraba nada hacia afuera. Ahí nos pusimos a jugar PlayStation, mientras otros seguían tomando en la cocina. Estábamos tranquilos, hasta que tocaron la puerta trasera, la que daba directo al lago. No fue un toque normal, fue fuerte. Toquidos fuertes como si fuera la policía. Uno de mis primos fue a revisar, abrió la puerta y no había nadie. Salió con una linterna, revisó los lados de la cabaña y no encontró huellas, ni ramas rotas, ni nada que indicara que alguien había estado allí. Pensamos que tal vez alguien de nosotros estaba jugando una broma, pero todos estaban dentro. Seguimos con la noche, aunque ya con una sensación rara en el ambiente. Unos minutos después, la luz se fue. Toda la cabaña quedó a oscuras. Intentamos encender los interruptores, pero nada. Revisamos el switch principal y seguía en posición correcta. Era raro. La lluvia no era tan fuerte como para provocar un apagón. Intentamos salir para ir al casino más cercano, a unos 40 minutos, donde sabíamos que había luz, comida y señal. Pero apenas subimos al carro y nos dimos cuenta que un árbol había caído justo en medio del camino. Bloqueaba completamente la salida. Volvimos a intentar usar los celulares, pero no había señal. Solo uno de los teléfonos pudo agarrar poquita señal que nos ayudó a llamar a emergencias. Dijeron que mandarían a alguien, pero que iba a tardar tiempo por el lugar donde estábamos. Esa noche nadie durmió bien. Algunos dijeron haber escuchado ruidos afuera, pasos sobre la madera del porche e incluso golpes lejanos en las ventanas, pero nunca vimos nada. A la mañana siguiente, los bomberos llegaron y despejaron el camino. Dijeron que el árbol parecía haber caído por la humedad, pero lo raro fue que las raíces no estaban dañadas. No estaba podrido ni viejo. Parecía como si alguien lo hubiera empujado intencionalmente. Volvimos a casa sin hablar mucho de lo que pasó. No queríamos exagerar las cosas y preferimos decir que solo fue una noche rara. Una semana después, uno de los amigos que estuvo allí, un tipo que casi no habló esa noche, nos confesó algo. Mientras buscaba dónde dormir, había revisado uno de los cajones en la cabaña y debajo de unas cobijas encontró una tabla ouija. Nunca nos dijo nada en ese momento. Dijo que lo dejó ahí mismo porque pensó que era una broma o parte del ambiente que la cabaña ofrecía. Pero desde entonces, varios del grupo empezaron a decir que tenían sueños raros o sentían que alguien los observaba en casa. A mí, en particular, me pasó algo que no puedo explicar. Una noche en mi casa, escuché los mismos toquidos en la puerta que escuché en la cabaña.
exactamente iguales, pero ya nadie quiso hablar del tema. Solo sé que esa noche no fue una fiesta normal, fue algo más, algo que todavía no podemos entender. Esto le pasó a mis papás hace muchos años, en un pueblito chiquito del estado de Guanajuato. Vivíamos en un lugar muy tranquilo, de esos pueblitos donde todos se conocen. En ese pueblo había una señora mayor. Vamos a cambiarle el nombre a Doña Estela. Vivía sola, en una casita al borde del pueblo. Nadie sabía mucho de su vida, pero todos la conocían por lo mismo. Era callada, amable y siempre iba a misa con un rosario en la mano. Lo raro era que muchos decían que cuando era joven había sido curandera. Según los ancianos del pueblo, la gente antes iba a su casa para hacerse limpias, llevar niños enfermos o pedirle remedios naturales. Pero con el tiempo empezaron a correr rumores. La gente comenzó a decir que Doña Estela no solo era una curandera, que era una bruja. Según muchas personas, la habían visto caminando por la orilla de la carretera, y lo extraño era que la veían en un punto del camino, seguían manejando y más adelante se la volvían a encontrar una y otra vez, como si caminara más rápido que los carros, o como si simplemente se apareciera en otro lugar. Eso le pasó a más de una persona. Muchos lo comentaban en voz baja, y lo más raro es que ella siempre llevaba un rosario en la mano, aun cuando caminaba. Dicen que a veces hasta el chofer del tercer autobús del día la tomaba de la mano para ayudarla a subir, y cuando la dejaba en el otro pueblo, ya la veían caminando de nuevo, como si nunca se hubiera subido. Una madrugada, mi hermana menor se enfermó, tenía fiebre muy alta, y mis papás decidieron llevarla de emergencia con el doctor del pueblo. Era casi la 1 de la mañana, la carretera larga, oscura y sin postes de luz. Iban manejando con prisa, hasta que a lo lejos vieron una figura, una silueta delgada en la orilla de la carretera. Parecía que flotaba. Al principio pensaron que era un animal o algún reflejo raro, pero cuando se acercaron, vieron claro que era una mujer caminando lentamente. Y sí, era Doña Estela. Iba sola, caminando con paso firme, mirando al frente. Nunca volteó a ver el carro. Solo seguía caminando, con su rosario en la mano, como si supiera exactamente a dónde iba. Mi mamá le apretó el brazo a mi papá. No dijeron nada, pero los dos la vieron. Pasaron los días y mi hermana mejoró, pero ese recuerdo nunca se nos va a olvidar. Tiempo después, Doña Estela falleció. Después de su muerte, ya nadie la volvió a ver, pero en el pueblo todavía se habla de ella, de cómo parecía estar en 2 lugares al mismo tiempo, de su casa solitaria al borde del pueblo, y de cómo una señora tan tierna y tranquila fue la causa de tantas historias que nadie se atreve a contar en voz alta. Esto me pasó cuando tenía 11 años, en un pueblo en el estado de Oaxaca. Vivía con mi mamá y mi hermano mayor. En ese entonces, mi papá estaba en Estados Unidos, así que solo estábamos 3 en casa, cada quien en su cuarto. Siempre le tuve miedo a esa casa. No era muy grande, pero tenía algo raro, especialmente en la parte trasera de la casa. Detrás de la casa había un terreno lleno de árboles. No era un bosque como tal, pero sí estaba muy cubierto, y de noche se veía completamente oscuro. Esa parte siempre me dio miedo. Esa noche me desperté como a las 12:30. Estaba acostado solo en mi cuarto, cuando abrí los ojos con una sensación rara. No sabía por qué me había despertado, pero me sentía nervioso. No escuché nada al principio.
Solo tenía esa incomodidad. Así que, como ya estaba acostumbrado a tenerle miedo a ese cuarto, prendí la televisión para tranquilizarme. Era algo que hacía seguido. Ver la pantalla prendida me hacía sentir seguro. Pasaron unos minutos, me estaba quedando dormido, cuando escuché que tocaron la ventana. Fue un golpe fuerte, lo suficiente para hacerme brincar en la cama. Me quedé congelado, sin moverme, y justo cuando pensé que había sido mi imaginación, lo escuché otra vez, más fuerte, y luego algo que nunca voy a olvidar, un gruñido, una voz ronca, gruesa, como si fuera de alguien muy grande o de algo. Me levanté de inmediato y salí corriendo del cuarto. Fui con mi mamá. Le dije lo que había pasado, que alguien estaba afuera. Ella se asustó y fue a despertar a mi hermano mayor. Y esto es lo que más me marcó. Cuando ella entró al cuarto de mi hermano, él ya estaba despierto. Estaba asustado, porque a él también le habían tocado la ventana. Pero no solo eso, a él le habían tocado la ventana con algo metálico. Dijo que se había escuchado como una moneda raspando el vidrio antes de los golpes. Nadie sabía qué estaba pasando. Mi mamá revisó la parte de afuera, pero no vio nada. No había huellas, no había ruidos, nada. Días después, nos enteramos de algo que no sabíamos. Resulta que esa casa, antes que la rentáramos, la usaban para hacer limpias y brujería. Había gente que iba ahí para hacer rituales, según nos dijeron los vecinos. Eso explica muchas cosas raras que ya habían pasado antes, pero que nadie en mi familia quería tomar en serio. Nunca supimos quién o qué tocó nuestra ventana esa noche, pero desde entonces, cada vez que escucho un golpe en la pared, me acuerdo de ese momento y de la voz extraña que escuché esa noche.